Aleluya. Este nuevo día lo hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. La palabra dice, y perseveraban unánimes en la oración, en el partimiento del pan, en las casas, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y creo que una manera de estar unidos cada mañana es esta, ¿verdad? Estudiando la palabra. Nos toca Génesis capítulo 37 y vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo de estudio. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, clamo para que tú, Señor, te glorifiques en lo que vamos a hacer. Clamo para que, Señor, los corazones sean transformados. Clamo para que, Señor, toda distracción sea quitada de en medio nuestro, Señor, y que tu paz, tu misericordia, tu gracia se apoderen de nosotros en esta hora, Señor. Y Padre, podamos confiar en ti y podamos caminar en la verdad. Señor, no es nuestra intención dar una cátedra magistral de Biblia. Nuestra intención es transmitir tu mensaje a través de Facebook, exponiendo tu palabra, Señor, de la manera más clara posible. Te pedimos, Señor, que te glorifiques. Tú conoces la intención de nuestros corazones al reunirnos esta mañana. Y Señor, tú nos has reunido con un propósito. Mi Padre, bendice a cada hermano que está detrás de un ordenador, de un tablet, Señor, de un teléfono. Y Padre, sea tu nombre exaltado en esta mañana en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis amados, quiero recordarles lo que vimos en el capítulo 6. La carne, lo que es de la carne crece para oponerse a lo que es del espíritu. Y para los que son de la carne, las cosas del espíritu no son relevantes. Y vimos la actitud que tenía Esaú. Eh, eh, para él era importante el aquí y el ahora. Para él era importante saciar su hambre, su sed, su necesidad básica, y ya estaba, ¿verdad? Eh, pero también vemos que tomó mujeres que no eran de su pueblo. Nunca le dio importancia a lo que era del espíritu porque no lo entendía. No obstante, vemos que Esaú era una gran nación, era el principio de una gran nación y fue creciendo, y en determinado momento llegaron a ser enemigos. Vamos a ver en el transcurso del tiempo, fueron enemigos de Jacob o de Israel. Bueno, ahora nos toca el capítulo 37 y comienza de verdad, ahora es como que estábamos viendo un panorama, una toma panorámica, y ahora de repente va a empezar a enfilarse hacia donde el Señor llevó a su pueblo. Fíjense que dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, estamos comenzando a ver la historia de José, acapara muchos capítulos de la palabra, y me gustaría que prestemos atención a lo siguiente, cosas relevantes de aquí. José era el hijo favorito de Jacob. El amor de Jacob por José era diferente al de los otros. Lo había tenido en su vejez, era hijo de la mujer que él amaba, ¿verdad? La que era más atractiva para él. Eh, Ese favoritismo provocó que se enojen sus hermanos contra él, pero encima de eso, fíjese que lo tenían como el cuentero. Era, me imagino, era el menor. Después vino Benjamín, pero me imagino que era lo mandaban para que cuente. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Y me gustaría poner en primera instancia, uno, Jacob, el hijo, perdón, José, el hijo
consentido de Jacob. Fíjese que eh, eh, voy a poner las razones. Era hijo de la esposa favorita. Eso de una u otra. Aparte de eso, era el primero de la esposa favorita. Pero hay un asunto aquí y es que también José era lleno de la gracia del Señor. José tenía la gracia y era notoria la gracia en él. Eh, Jacob le amaba y le distinguió por sobre sus hermanos. Dice que le compró una túnica, ¿verdad? Eh, Fíjese que es bueno, es inevitable que un padre ame más a un hijo que a otro y no es malo, no es. Ahora, lo malo es que el padre no tenga la sabiduría para manejar ese asunto, porque hijos son todos, ¿verdad? Todos son bendición de Jehová, todos vienen de parte del Señor, pero eh, siempre habrá alguno que es el más obediente o el menos obediente o el que o el que con una sonrisa sabe robarse el corazón del padre, etcétera. Pero en todo esto los papás deben saber canalizar ese amor. Hermano amado, si tú tienes más de un hijo, preocúpate de ambos por igual. Y si hay uno que es tu favorito, disimúlalo lo más que puedas, porque lo que puede acontecer es lo que pasó aquí. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, por lo que había tenido, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Lo distinguió por sobre sus hermanos. ¿Qué provocó esto? Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿De qué sirve ser el adulado de tu padre si tus hermanos no te soportan? Voy a poner aquí, sus hermanos aborrecían a José. El panorama no era nada halagüeño para José. Pero encima, José eh, comete el error de contarle a sus hermanos algo que Dios le había revelado en sueños y a su padre, y con esto consigue todavía más la aversión en contra de él. Dice, y soñó José un sueño. Voy a poner como punto 2 aquí. Bueno, leamos primero. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, voy a poner como punto 2. José no, no supo manejar la revelación. Y hermano, aquí quiero hacer una aplicación. Eh, Fíjense que ustedes y yo, de una u otra manera, tenemos cosas, tenemos dones, dádivas que Dios nos ha dado para que nos,
que Él nos ha dado como capacidad para nosotros hacer algo para Él. Ahora, es un gran problema cuando no sabemos manejar la revelación de Dios. Es un gran problema cuando contamos las cosas y muchas veces por contarlas damos la impresión de que nos estamos jactando. Entonces, por eso es importantísimo, mi amado, que usted tenga cuidado con las cosas que Dios le dio y de cómo las cuenta y de cómo las expone. Porque usted puede no solo provocar la envidia de otros, sino que puede ser tropiezo para los demás, ¿verdad? Entonces, aquí José no supo manejar la revelación. Dios le ha revelado a este par de sueños y el problema es que José, ¿cómo lo habrá contado? Por lo que se puede percibir, él mostraba que él les estaba contando su sueño muy entusiasmado y esto está provocando que sus hermanos le aborrezcan. ¿Qué se cree este? Lo he visto mucho en las congregaciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene un don, cuando alguien le da a alguien, por decir, el don de, no sé, pues, de predicar y le mira a los demás por encima. Yo soy el mejor que los otros. Yo soy el que mejor predica. O a alguien le da una buena voz a alguien y le mira a los demás como que no, yo tengo la voz, yo soy el que mejor canto. O muchas veces Dios le da a uno el regalo precioso de guardarse, de cuidarse o de permanecer en santidad. Y fíjese que a veces uno se jacta de la santidad que uno tiene o se jacta de permanecer en santidad. Y son cosas que de una u otra manera pueden hacer que los hermanos nos tengan enojo, bronca, envidia. Y muchas veces nos van a rechazar por causa de eso. Aquí José no supo manejar la revelación y mostró, voy a poner aquí, esto va a ser hasta el 11. Voy a poner, aunque los sueños provenían de Dios, José no supo manejar esta revelación. Y estos sueños, por cierto, si usted mira, tienen cosas súper interesantes. Indudablemente, los sueños venían de Dios. Y un día José iba a reinar. Fíjese que en el primer sueño usted puede mirar que se desarrolla en la tierra, pero el segundo sueño se desarrolla en el cielo. Y esto da a entender respecto de los judíos o la descendencia terrenal y la iglesia. Y aunque esto parecía una locura y aunque esto parecía, pero ¿qué le pasa a este? ¿Nos vamos a inclinar nosotros a él algún día? Está loco, jamás antes muerto que inclinarme, tal vez diría alguno de ellos. Bueno, el asunto está en que, aunque ellos no quisieron, usted verá cuando lleguemos a los capítulos 42, 44, verá cómo ellos se arrodillan delante de José y el sueño se cumple. Ahora, aunque los sueños provenían de Dios, José no supo manejar esta revelación. Hay cosas que Dios las revela para nosotros mismos. Y hay cosas que las revela para que se las digamos a otros. ¿Cómo saber manejar esto? ¿Cómo hacer que lo que Dios me revela no sea tropiezo para los demás y en lugar de ser tropiezo sea de bendición? Bueno, nosotros contamos con un regalo hermoso en este tiempo. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y entonces
uno debe preguntarle al Espíritu Santo. Siempre digo esto, mi hermano, Dios le ha dado dones, Dios lo está usando, pues no use sus dones. A ver, no haga uso de los dones unilateralmente. Pregúntele a Dios. Acuérdense, los dones son del Espíritu. Los dones del Espíritu. Entonces, y los dones, si son del Espíritu, usted no lo sabe utilizar por usted mismo. Usted necesita de la guía del Espíritu. Entonces, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, con toda seguridad que no tendrá este tipo de problema. Entonces hemos visto dos cosas hasta este momento. La una es, Jacob es el hijo adulado, el consentido de Jacob, perdón, de José. José es el hijo adulado de Jacob, perdón. Y en segundo lugar hemos visto que José no supo manejar la revelación de Dios. Bueno, sigamos más adelante. Dice en el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo oyó un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, yo sé, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Quiero mostrarte esto. 3. Los hermanos de José le odiaban al punto de querer matarlo. Esto tiene que estar muy grave porque ya usted pensó, ¿alguna vez usted tuvo problemas con algún hermano suyo? Sí, ¿verdad? ¿Quién habrá que tenga hermano que no haya tenido problemas con su hermano? Pero el problema es que llegar al punto de querer que tu hermano se muera, ¿es posible que haya eso en el corazón de alguien? Sucede, y si usted no maneja bien ese tipo de pensamientos, si usted no los rinde a la cruz de Cristo, podría un día terminar haciéndole daño a su hermano. ¿Hay rivalidad en los hermanos? Sí, hay rivalidad. El mayor y el menor y el mayor, siempre hay esa rivalidad, siempre el mayor piensa, si son dos nada más en la casa, el mayor piensa, a mi hermano nomás lo quieren, o todo para mi hermano porque es el menor, este vino a quitarme mi lugar, y el hermano menor siempre piensa, claro, al otro porque es mayor le dan, nunca están contentos. Siempre hay rivalidad entre hermanos, siempre hay rivalidad. Lo importante es saber manejar aún esa rivalidad, y mire lo que sucede, aún esa rivalidad usted la tiene que llevar a la cruz de Cristo. Y tiene que pedirle a Dios que le enseñe a amar a su hermano. Y le doy un consejo. Yo no sé la edad que usted tenga. Puede que usted tenga, no sé, 60 años, 70 años, 80. O puede que usted tenga 9, 10, 12 años. No importa la edad que usted tenga. Rinda esa aversión por su hermano delante del Señor, porque eso le puede acarrear problemas posteriores, eso le puede traer enemistades posteriores y le puede traer sinsabores, porque no hay cosa más terrible para un ser humano que aborrecer a su hermano. De hecho, es un pecado delante de Dios. El que aborrece a su hermano es homicida, dijo el Señor Jesucristo. Entonces es algo que usted y yo debemos aprender a manejar, porque eso nos puede llevar a hacer cosas de las cuales después podríamos arrepentirnos. Mire, aquí estos estaban conspirando para matarlo. Ahora, aunque ellos conspiraban para matarlo, voy a poner aquí, en cuanto lo vieron, decidieron matarlo. Ahora, lo hermoso de aquí es que la gracia de Dios siempre está cuidando a los que son de Él. Dios nos está tratando en esta tierra, aunque hemos sido especiales para Él, aunque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero han habido situaciones en nuestra vida en las cuales Dios nos ha cuidado.
aun cuando estábamos extraviados, aun cuando no le conocíamos, Dios nos cuidaba, ¿verdad? Si usted se pone a analizar su vida pasada, usted descubrirá que muchas veces Dios lo libró, muchas veces Dios lo libró. En mi vida pasada, Dios me libró de la muerte. Y mire que yo no era una persona que me metía con fascineroso ni nada de eso, pero era altivo, era orgulloso, era vanaglorioso. Entonces, más de una ocasión, alguien me dijo, vuelvo y te mato. Pero gracias al Señor estoy aquí por la gracia de Él, no por mérito mío. Bueno, eso fue lo que pasó aquí también. Mire lo que dice. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Acuérdense, Rubén era el mayor. Y aunque Rubén tenía un corazón perverso y Rubén había poco tiempo atrás había mancillado el lecho de su padre, bueno, aquí tuvo una actitud bonita para con su hermano y trató de guardarle la vida. Dice el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. ¿Quién vació la cisterna, digo yo? No puede ser otro que Dios. Entonces, esto me lleva a mí a un asunto. Mi hermano, no importa qué tanto te odien, no importa qué tanto daño te quieran hacer, la gracia de Dios siempre te protege. El propósito de Dios siempre te ha protegido. No importa que el mundo conspire contra ti. Me gusta mucho cuando en el Salmo 27, por ejemplo, dice, caerán 1000 a un lado y 10.000 al otro, mas a ti no llegará, no llegará, porque Dios te cuida, porque el Señor es tu guardador, es tu cuidador, ¿verdad? Eh, Te cuida no porque tú eres mejor que los demás, te cuida porque tiene un propósito para ti. Te cuida porque ha tenido misericordia de ti. Nunca te infatúes de que Dios te ame y te cuide. Nunca mires a las personas que no conocen a Dios con desprecio. No. No tengas la actitud que tenían los judíos, que cualquiera que no era judío era perro para ellos. No, no tengas esa actitud. Piensa, cuando hablas con un inconverso, piensa que tienes una preciosa oportunidad de predicarle al Señor. Tienes una preciosa oportunidad de mostrarle a Cristo. Acuérdate, cuando Cristo vino a la tierra, tú eras su enemigo y a pesar de eso, Él murió por ti. Entonces, no tengas una actitud para con los demás, mirándolos desde arriba. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Voy a poner aquí, aunque ellos tenían planes de muerte, la gracia de Dios lo protegía para el cumplimiento del propósito. Cuando alguien te dice, bueno, pero ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Pues, mi propósito es la gloria de Dios. Que la gloria de Dios sea vista, que la gloria de Dios sea consumada en mí, que la gloria de Dios sea notoria. Yo estoy en la tierra para la gloria de Dios. No soy de la tierra, soy ciudadano del cielo, soy peregrino en esta tierra, pero el tiempo que estoy en esta tierra tengo un solo propósito y es la gloria de Dios. Y le tomaron y le echaron a la cisterna y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Dios estaba trabajando. Primero usa a Rubén, luego usa a Judá. ¿Quién era el más perverso de todos estos? En realidad todos tenían ganas de hacerle algo, todos tenían pensamientos de mal para él. Pero lo que ellos no sabían es que mientras ellos tenían pensamientos de mal, Dios tenía pensamientos de paz. Es bonita la actitud. Usted verá como en los capítulos posteriores el corazón de José es tratado por Dios. Y usted verá qué maravillosa que es la gracia que permite tiempos difíciles a fin de perfeccionar nuestro corazón. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Quiero escribir algo aquí y es que
Dios proveyó unos mercaderes y puso la idea en Judá de venderlo. Voy a poner acá abajo. Aunque ellos pensaban que se salían con la suya, no sabían que estaban cumpliendo el propósito. Mi hermano amado, no te amargues contra los que te han hecho daño. Si tú eres un hijo de Dios de verdad, todo lo que te hayan hecho hasta hoy tenía el propósito de edificarte. No te preocupes, no vivas en el pasado. Mira, no estés amargándote por tu vida pasada, por lo que te hicieron o por lo que no te hicieron. No camines por esta tierra como los que no tienen esperanza, como los que no conocen a Dios. No dejes que tu corazón se amargue. Mira, alégrate en Dios. Dios, en su gracia, en su misericordia y en su amor incondicional, te predestinó para hacer algo. Y ese algo se está cumpliendo por la gracia de Dios. Y mientras estés en esta tierra, Dios está guardándote y cuidándote para que se cumpla el propósito. El día que se cumpla el propósito en ti, tú te vas al cielo. Alégrate de que tienes propósito. Alégrate de que Dios te llamó con un propósito. Todo lo que te haga la gente, aunque lo haga por hacerte daño, no te preocupes, están haciendo que se cumpla el propósito. Si tú piensas de ese modo, tu corazón va a ser como el de José. Mira, hasta ahora no veo que diga, y José se amargó, y lloró, y zapateó, y le reclamó a Dios, y le dijo, ¿por qué me hacen esto a mí? Y tampoco dice, y el corazón de José se llenó de odio en contra de sus hermanos. No vas a ver estas cosas. Si te das cuenta, aquí hay tres actitudes. Las tres actitudes son erradas, pero estas tres actitudes erradas iban en pro del cumplimiento del propósito. La actitud errada de Jacob, que trataba que trataba a José de una manera diferente a la de sus hermanos. La actitud errada de José de no saber manejar la revelación, y la actitud errada de los hermanos de dejar que su carne se enseñoree de ellos. Mira, si te pones a pensar, está ocurriendo lo mismo que ocurrió con Caín y Abel. Lo mismo, exactamente lo mismo. La gracia de Abel le estorbaba a Caín. Lo mismo pasa aquí. La gracia que Dios derramó en José está estorbándole a sus hermanos. Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Acuérdese que Rubén era el mayor, entonces era el responsable. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores. Y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Yo quiero remontarte un poco para atrás. ¿Te acuerdas de Jacob el engañador? Bueno, lo que sembró está cosechando. Ahora sus hijos le traen un engaño tremendo. ¿Se acuerdan que él tomó la ropa de su hermano y se vistió a fin de conseguir una bendición que ya le pertenecía? Y él engañó a su padre y suplantó a su hermano. Bueno, pues ahora mire lo que está sucediendo aquí. Con una túnica, con una ropa, también lo están engañando a él. La Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Tenga cuidado con lo que siembra. Tenga cuidado con lo que siembra. Por cierto, Dios perdona todos los pecados de aquellos de los cuales nos arrepentimos. Pero siempre hay consecuencias en el pecado. Entonces tenga cuidado. Yo puedo pensar en hacerle daño ahora a alguien y no medir las consecuencias. Y luego yo voy a cosechar. Y hay algo que yo siempre le digo a los hermanos. Cuando usted siembra, mi amado, usted siembra una semilla. Pero cuando usted cosecha, cosecha mucho fruto. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, piense en esto. Si usted siembra una semilla de maldad, usted va a cosechar mucha maldad. Mucha maldad. Si usted siembra una semilla de amor, usted va a cosechar mucho amor.
y es bueno que nosotros vivamos nuestra vida pensando de ese modo. Eh, ahora, dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oye, qué triste historia. Una casa que todavía está siendo ordenada por Dios, donde hay tres actitudes que no son las correctas, donde hay tres actitudes que no son de lo mejor, donde hay tres actitudes que no son sabias en Dios. La primera es la actitud de José y su favoritismo la actitud de Jacob y su favoritismo por José. La segunda es la actitud de José, una especie de jactancia, una especie pues no sé, de autoexaltación, ¿verdad? Y contar la revelación. Me hace acuerdo mucho a Moisés, tenía la gracia de Dios y Moisés era el encargado ya usted lo verá más adelante, Moisés era el encargado de libertar a Israel. Pero Moisés tampoco supo manejar eso y en determinado momento él hizo justicia y mató a un judío. ¿Se acuerdan de eso? Él mató a un egipcio, mejor dicho, por defender a un judío. Entonces, hermano amado, es muy posible, si tú eres un hijo de Dios, con toda seguridad la gracia de Dios está en ti. Si tú eres un hijo de Dios, con toda seguridad hay un propósito. Y si tú eres un hijo de Dios, con toda seguridad que el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te va a usar. Pero es muy importante, hermano amado, y por cierto, todas las cosas están trabajando para que se cumpla el propósito en ti, para la gloria de Dios. Ahora es importante, es muy importante, el cómo tú manejas esa situación. Y es importante que tú le pidas sabiduría a Dios para manejar las revelaciones, para manejar todo lo que Él está haciendo a favor tuyo y para gloria de Él. Finalmente, la actitud de los hermanos. Si tú eres un hermano de alguien que tiene gracia, que tiene dones, que tiene facultades que tú admiras, mira, guarda tu corazón. No sea que le vayas a agarrar envidia o enojo o aborrecerlo. Ponte de acuerdo con tu hermano. Habla con tu hermano. Soluciona el problema. No permanezcas mucho tiempo con el enojo en tu corazón, porque eso puede acarrear consecuencias nefastas para tu vida. Tres cosas aprendimos hoy. Es importante que los padres sepan tratar bien a todos los hijos. Es importante que los hijos no se jacten unos delante de los otros. Y es importante que los hijos también aprendan a manejar el enojo que hay, la rivalidad que hay, el pleito que hay entre los hermanos, y para no llenar el corazón de odio. ¿Cuántas familias hay destruidas hoy por causa de este tipo de cosas? No, es que este era el hijo favorito de mi padre, y mi padre le daba todo lo que él quería. No, este siempre fue el consentido. Y tú ves ahora familias destruidas por causa de esto. ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo está tu casa? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo estás criando a tus hijos? Fíjate que la palabra es preciosa porque nos deja este tipo de enseñanza. Y tú que tienes promesa de Dios, ¿qué estás haciendo con la promesa de Dios? ¿Cómo estás manejando la promesa de Dios? ¿Qué estás haciendo mientras Dios cumple su propósito? ¿Qué estás haciendo mientras Dios revela? ¿Cómo estás manejando la revelación? Y tú que tienes algo contra alguien, ¿cómo estás manejando ese enojo? Tú que tienes enojo con tu hermano, ¿cómo estás manejando? ¿Lo has resuelto? Es necesario que lo resuelvas. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esta mañana, Señor, que esta actitud que tuvieron estos tres personajes, por decirlo de alguna manera, Jacob, José y sus hermanos, Señor, no se repita en nosotros, que no tengamos estas actitudes erradas. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, a caminar, Señor, guiados por tu palabra y a permanecer en ella.
Señor, que este día sea un día lleno de gozo en las familias, que este día que sea un día en que estamos juntos con nuestros hermanos, con dependiendo de la familia, si estamos casados con nuestros hijos y nuestro cónyuge, que este sea un día de paz, que este sea un día de meditar en estas cosas y tener la actitud correcta. Señor, te doy gracias por cada hermano que está ahí, te pido que los bendigas y te pido que te glorifiques en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora José ha sido vendido como esclavo. ¿Qué va a pasar con este muchacho? ¿Será que va a dar la talla? ¿Será que va a poder trabajar? Los esclavos trabajan duro. Este es un muchacho frágil. Su padre no lo crió de la manera que debía criarlo, probablemente porque mientras sus hermanos estaban pastoreando, él estaba en la casa. Era un chico de 17 años. Después de los 12 ya un chico era considerado mayor, ya tenía posibilidades de tener responsabilidades. ¿Qué sucederá? Lo veremos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor te bendiga.